quiénes fueron los autores materiales, quiénes, de ser posible con nombre y apellido, en qué lugar, en qué época, con qué razones, con qué inclinaciones ideológicas, si se quiere, con qué teologías en la cabeza, tomaron, diríamos hoy, papel y lápiz y se pusieron a escribir. Para los creyentes, por supuesto, inspirados por la divinidad. Vamos a hablar sobre todo de la Torá, del Pentateuco, que por supuesto a nivel mitopoético es obra de Moisés, pero todos sabían, por lo menos desde el 600, 700 de la era común, que eso era una metáfora, pongamos, una interesante metáfora, por un montón de razones. Primero porque a nivel historiográfico y arqueológico no tenemos ningún dato de que Moisés como tal haya existido. El propio Éxodo no es localizable en la historia oficial egipcia. Hay algunas ideas, algunas pistas. Quienes están convencidos que algo así sucedió, generalmente lo ponen en torno a 1400 a.C., en relación a Ramsés el Grande, a Ramsés el II. Pero uno esperaría que de un pueblo como el egipcio, que era gente muy entusiasta a la hora de escribir y registrar su historia, hubiera habido ahí una similitud mayor a lo que cuenta el libro del Éxodo, y eso no sucede. Entonces, de hecho, el Moreno dijo algo parecido el otro día. Con toda probabilidad la historia del Éxodo es una especie de metáfora o de recreación de algo que sí sucedió, pero que no sucedió en Egipto y no sucedió quizá exactamente ese año, sino que tuvo más que ver con territorios intermedios que estaban bajo dominio egipcio. Llegó un momento que los egipcios llegaban hasta lo que hoy es Jerusalén, o sea, tenían un amplísimo dominio de todo el Levante oriental. Pero decía que de las múltiples razones por las cuales la Torá evidentemente no fue escrita por Moisés, la mayoría son muy obvias. Primero, la no historicidad del principio del personaje. Segundo, porque la propia Torá narra la muerte de quien sería su autor, lo cual evidentemente es una imposibilidad. Tercero, hay contradicciones y cosas que en algunos momentos Moisés hace y dice, que en otros las dice o las hace Aarón, o lo contradice Aarón, y en algunos momentos Aarón queda mejor parado que Moisés, y en otros momentos Moisés queda mejor parado que Aarón, que es lo que uno esperaría en principio, ¿no? Y muchas otras razones, pero la principal, antes de ir a la siguiente diapositiva, es que si cualquier persona, y de hecho viene sucediendo hace 1500 años, más de 1500 años, abre la Torá y lee las primeras 2 páginas, se da cuenta que a nivel histórico crítico algo no cierra, digamos, ¿no? Las famosísimas frases, Bereshit, bara Elohim, así se abre el Génesis, ¿no? Bereshit al comienzo o al principio. Bara creó o formó, Elohim. Bueno, acá tendríamos que estar 3 horas hablando de Elohim. Elohim es la segunda palabra más presente en el Tanaj. Acá tengo la estadística. Está 2706 veces en el Tanaj. Y ustedes dirán, bueno, si Elohim es Dios, se traduce como Dios, y así se traduce, así se suele traducir, tendría que ser la palabra, salvando las preposiciones y los artículos, ¿no? Y los verbos más comunes, como dijo, hizo, fue, tendría que ser la palabra más abundante en la Torá y en el Tanaj. Resulta que no, vamos a ver por qué. Entonces, Elohim, que se suele traducir como Dios, si tuviéramos tiempo nos meteríamos a hablar de todas las palabras y todos los nombres que tiene Dios en la Torá, y de una de las cosas más simpáticas e interesantes, que Elohim es un vocablo plural, es el plural de Eloah, que a su vez es una extensión de él. Y él, a su vez, como hablábamos, como decía antes, de Baal, es un nombre que ya circulaba en religiones pre-judaicas y pre-hebreas. Entonces yo decía, uno abre el Bereshit y será en el primer capítulo, primera frase, Bereshit bara Elohim. Da vuelta a la página y en el segundo capítulo se encuentra una segunda versión de la creación, distinta a la primera, la del primer capítulo, sobre todo distinta en el orden, y es clave el tema del hombre, ¿no? Que aparece antes o aparece después según el relato, pero lo más escandaloso, por así decirlo, es que ya al principio del segundo capítulo dice, y prometo pronunciarlo lo más posible, un par de veces lo tengo que hacer para que se entienda, dice Yahvé Elohim, sin ningún tipo de explicación
al principio del segundo capítulo del Génesis, hay un nombre propio que más allá de tener un significado, porque viene de una raíz que indica tanto el ser como la potencia. De golpe y porrazo, la divinidad tiene nombre y hace una creación en un orden distinto al del capítulo anterior. Entonces, eso ya fue un clarísimo indicio para cualquier judío y cristiano obispado desde antes del año 1000, de que acá había más de una mano. Y no era Moisés, y aunque hubiera sido un solo, aunque digamos no hubiera sido Moisés, no era un solo autor, evidentemente, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar brevemente. Primero, un brevísimo repaso de la estructura de la Torá y sobre todo una comparación sobre cómo se suele denominar por tradición de Septuaginta en el ámbito cristiano, donde se le pone títulos desde el griego de la Septuaginta que hacen alusión al contenido de los libros. Por empezar, Pentateuchos, 5 rollos en el sentido de 5 libros. Génesis significa literalmente creación en griego. Éxodos es literalmente salida, como que diría Pesach, digamos paso también. Leviticón, Levítico por Leví, la tribu, y luego digamos la casta del templo. Arithmoi es literalmente números, como decimos en castellano y en todas las demás lenguas europeas. Y Deuteronomion, segunda ley o segundo reglamento. Lo interesante de los nombres originales, de los nombres en hebreo, es que no son títulos que indican el contenido, sino que retoman una antiquísima costumbre de muchos pueblos de que los libros se titulen, o uno se refiere a los libros por las primeras palabras que contienen. Entonces, bueno, con la excepción, por supuesto, de Torah, que significa simplemente instrucción, enseñanza, hasta cierto punto ley, ¿no? Pero el Génesis entonces es Bereshit, por la primera palabra, al principio o al comienzo. El Éxodo empieza con la palabra Shemot, plural de palabra, de nombre, perdón, o sea, nombres. El Levítico, Vayikra, Va, Yikra y llamó. Casi todas las parashá empiezan con Va, porque esto es una mera anécdota. Creación más que nada de Julius Wellhausen, pero tiene una cantidad de antecedentes enorme y muy tempranos. Estos son solamente los que sabemos y nos consta porque escribieron. Pero, como les digo, cualquier persona en el 300, bueno, 300 recién estaba terminando la canonización, pero en el 400, 500, 600, 700, cualquiera que abriera el Bereshit, al segundo capítulo se daba cuenta que acá había algo raro desde el punto de vista histórico. Las primeras 3 personas que dejaron por escrito, sutilmente, discretamente, con mucho respeto, alguna duda sobre la autoría mosaica, fueron estos 3 sabios israelitas. Isaac ibn Yashush fue el primero en absoluto, basándose en que había una lista de reyes mencionada en la Torá, que por un tema cronológico, Moisés aún existiendo, era imposible que hubiera sabido. Entonces ahí como mínimo había una interpolación ex post facto. Esto no cayó nada bien. De hecho, la segunda persona que se refirió a esto, Abraham ibn Ezra, de lo que hoy es España, es un caso contradictorio interesante, porque lo primero que hizo es incendiar a Isaac. Dijo de hecho que el libro donde él mencionaba esto tenía que ser quemado. Pero luego de decir eso, ya en edad madura, poco antes de morir, dejó escrito que en relación a la autoría mosaica de la Torá, el que lee y entiende sabe a qué atenerse. Por favor. Fue un poquito más preciso y mencionó 12 puntos. Sí. En particular dentro de la Torá. ¿Isaac o...? Abraham y Abraham, sí. Isaac mencionó solamente una lista de reyes edomitas. Él fue más preciso y agregó otros 11 elementos, o sea, tomó el tema de la lista de reyes. Pero igual dijo que era un hereje. Pero después dejó con sutileza, como diciendo, el que tiene oídos para escuchar, que escuche y que entienda. Pero yo no lo voy a poner por escrito por un tema de respeto. Simplemente voy a hacer el listado de 12 cosas que son raras. ¿Será que Moisés veía en el futuro, por así decirlo? No voy a decir que no fue Moisés, pero hay 12 cosas que son raras. Y luego finalmente Joseph Ben Eliezer Bonfils, que ya es de 1350.
Estos tres son los tres judíos étnica, cultural, lingüística y religiosamente, digamos, ¿no? No sea cosa que alguien diga que la hipótesis documentaria es un invento de los goyim. Nada de eso, nada de eso. Luego de eso sí vienen los goyim. Alonso Fernández de Madrigal era un obispo español que aprendió hebreo, lo cual no era lo más casual, y aparentemente sin leer a los sabios israelitas anteriores empezó a llegar a conclusiones parecidas. En la España medieval, lo cual era delicado. Y a partir de allí, esto se lee de izquierda a derecha, no en columnas, van a ver a un holandés, a un sacerdote español, Benito Pereira, a un jesuita francés, Jacques Monfrère, ni más ni menos que a Thomas Hobbes, que en el Leviatán también avanza sus digamos, sospechas de una autoría múltiple, de una historia compleja en la escritura de la Torá. Francés, Isaac de la Périgord. Spinoza, importantísimo, que lo veníamos mencionando. Spinoza, que fue no solamente odiado por los cristianos, sino excomulgado por su propia gente, no solamente por decir que la autoría no era mosaica, por supuesto, ¿no? Spinoza tenía una metafísica y una espiritualidad que iba más allá que la de las religiones del libro. ¿Sí? Agrego una cosita. Baruch Spinoza escribió un libro que se llamó Tratado Teológico Político, donde empieza por explicarle al lector que él piensa que la autoría del Tanaj y de la Torá es un problema importante porque si asumimos que la tradición construyó una supuesta autoría, entonces se puede hacer una lectura histórica e ideológica, diríamos hoy, que tiene consecuencias políticas. O sea, que la crítica, la aplicación del método histórico-crítico, ya para Baruch Spinoza, es una metodología de trabajo que él abiertamente declara que es un trabajo político e ideológico. Esto lo hace como filósofo, como pensante, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, ya está planteado un juego mucho más amplio que solamente el pensar, bueno, lo escribió un tipo, fueron 2, fueron 10, se reescribió 20 veces. Sí, todas esas preguntas las podemos contestar por sí, pero además es importantísimo no solo desde un punto de vista teológico, sino que además para entender quién escribe la historia, para qué la escribe así, por qué la escribe así, y qué consecuencias tiene aceptar esa versión para uno. De hecho, las menores consecuencias son las teológicas. Porque toda esta gente, judíos y cristianos, que siguieron siendo judíos practicantes y siguieron siendo cristianos practicantes, no digo todos, ¿no? Pero la mayoría. Baruch Spinoza siguió siendo excomulgado sí, y todo. No se consideró, digamos, ex-judío ni nada que se parezca. Pero que quiero decir, toda esta gente entendía, como entienden hoy los biblistas académicos, porque estos no son biblistas académicos, esto es pre-academia biblista, digamos, ¿no? Eran teólogos, sacerdotes y demás. Todos ellos entendieron que esto va por un camino totalmente paralelo al tema de la inspiración y de la fe. O sea, los autores habrán sido 1, 5, 20, 40, en 2 ciudades, en 3 ciudades, en 5. El tema es que si es inspirado, es inspirado. Y si no creo que es inspirado, aunque lo haya escrito Moisés de puño y letra con firma autenticada, es lo mismo, digamos. Son 2 temas totalmente distintos. Bueno, y Richard Simon, que era un francés de la corte de Surrey. Lo anterior son antecedentes, digamos, extraacadémicos o preacadémicos. Acá ya entramos en trabajos de teólogos y de los primeros biblistas pre-Wellhausen, que empiezan a tomar esto realmente como una disciplina de estudio y se ponen con los textos originales en hebreo a estudiar, entre otras cosas, por ejemplo, el estilo. ¿Qué tipo de adjetivación utiliza cada libro? O inclusive cada capítulo, o desde un punto de vista judío, cada parashá, porque después vamos a ver, si tenemos tiempo, que la confluencia de distintos textos, de distintas fuentes,
se mezcla dentro de cada libro y dentro de cada capítulo y a veces dentro de cada para allá y a veces inclusive hay frases que vienen una de un lugar y una del otro. La mayoría son del ámbito germano, como en el caso de Richter, de Heimhoff, de Bette. Este parece Reuss, pero es Reuss, es francés, Edouard Reuss, Wattke, Graf y Kühnen. Y los dos franceses son Jean Astruc, que era un médico de la Corte Real de París, y Edouard Reuss. Acá están puestos estrictamente en orden cronológico. Como ven, la movida, digamos, empieza en el siglo XVIII y va madurando hacia el final del siglo XIX, donde aparece el personaje que a nosotros nos interesa, que es alguien que leyó a todos estos y sin inventar nada, simplemente fue tomando las conclusiones parciales, siempre no tiene nada, fue un señor trabajo, pero digo, en parte fue un trabajo de segunda mano, en el sentido que tomó las fuentes que estos autores fueron identificando. Generalmente cada uno de estos autores identificó una fuente o parte de una fuente y de eso hizo un sistema. Agrego una pequeña nota de cultura o tradición interpretativa y tradición cultural judía. A la larga, el que permanece es el compilador. Puede haber una persona con ideas brillantes, va a haber otro más que tenga otras ideas diferentes, opuestas o complementarias, va a haber un tercero que los comente a ambos, desde otro ángulo, y finalmente va a haber alguien que compile lo que dijeron todos, por ahí sin aportar una sola idea propia. Y vamos a ver que tiene nombre y apellido, aparentemente. ¿Cuál prevalece finalmente en la historia? Es decir, es estudiado. El último. El que compila, no el que por ego publica su nombre, el que con humildad dice, esto lo saqué de este autor, esto lo saqué de este, esto lo saqué de este, acá está todo preparadito y ordenado. A la larga, ese es el autor que sobrevive en el tiempo. La ironía es que algo parecido pasó con el texto bíblico. El que le dio la mano de pintura final fue el último de los redactores y compiladores, que lo vamos a terminar identificando con bastante certidumbre. Todo esto entonces llega propiamente a la formulación de todo esto como modelo, como hipótesis documentaria. En Wellhausen, que fue explicando y profundizando su modelo en estos tres libros entre el 76 y el 94. El central, si uno tiene que ir a leerse uno, es el segundo, Prolegomena zur Geschichte Israels. En la última, en Israelitische und Jüdische Geschichte, hace una especie de resumen de los dos libros anteriores. Entonces, para 1894, su modelo ya estaba planteado y publicado. Y vamos a ver de qué trata. Pero antes que eso, para terminar la parte, digamos, de lista de nombres, se sigue trabajando en la hipótesis documentaria hasta el día de hoy, generalmente en dos corrientes: aquellos que la abrazan, la desarrollan y la detallan, Bunkel, von Rath, Friedman, que está todavía entre nosotros, tiene un libro sumamente recomendable que es Who Wrote the Bible. Friedman es uno de los 5 o 6 biblistas estadounidenses más importantes hoy día, es un señor mayor ya, es judío, no tiene ningún tipo de agenda oculta, es simplemente un tipo que se dedica al biblismo y de los expertos actuales, junto con Weibel, que es mucho más joven, es de los que acepta Wellhausen un 100% y lo va a detallar y a encontrar todavía más pruebas de que Wellhausen tenía razón. Y después hay algunas voces críticas. La primera, cronológicamente, y una de las más importantes, es Kaufmann, que es por supuesto de la Cole, y después Rentor, Fanzetta y Schmidt. Hay que decir una cosa para ser justo con Wellhausen. Aún quienes lo critican, aún quienes dicen dudo de esto o esto no me convence, lo hacen desde Wellhausen. Es decir, de un lado o del otro de una supuesta grieta, Wellhausen sigue siendo la referencia. Los que lo critican generalmente lo critican por partes del esquema, no por el esquema en general. O sea, no hay un solo científico hoy que diga que Moisés escribió la Torá. Eso no existe. Y cualquier rabino además lo sabe. El tema es que aún los que lo critican más radicalmente todavía no están en condiciones de ofrecer un modelo
mejor. Lo que ofrecen son modificaciones parciales. En el caso de Kaufmann, por ejemplo, no tiene tantos problemas con el modelo de Wellhausen, sino con algunas posturas un poco antijudaicas, unos comentarios un poco antijudíos de Wellhausen, y con una idea de Wellhausen, que después pasó el tiempo y hoy está bastante aceptada, que el monoteísmo judaico nació, digamos, a lo largo del tiempo, pero a los ponchazos limpios, con un montón de idas y venidas, idas y vueltas y problemas y rencillas y guerras y destrucción de templos. No fue simplemente, acá están los 10 mandamientos, empezamos a ser monoteístas. Fue un proceso largo y complejo. Él no estaba de acuerdo con eso. Quería preservar por lo menos el hecho de que con Moisés, primero con la vocación de Abraham y después con Moisés y con los patriarcas, ya estaba todo dicho, hecho y demostrado. Después había algunos rebeldes ahí que eran paganos. La historia por ahora no le dio mucho la razón en ese sentido. Bueno, y ahora sí vamos con los contenidos. De los muchos indicadores de una autoría múltiple. Cuando digo múltiple me refiero a muchas personas en distintos lugares, en distintas épocas y con distintas razones. Ya pasé la mitad, así que voy bien. Primero, y principal y bastante escandaloso, en la que se presenta como la primera gran religión monoteísta. Variaciones en la denominación de la deidad y no variaciones secundarias. Una docena de nombres de la divinidad y algunos, entre comillas, sospechosos, como la primera, Elohim, palabra plural. Hay muchas razones por las cuales Elohim puede ser también singular, es como decir Mitzrahim, que al mismo tiempo es egipcios y Egipto. O sea, puede ser un plural majestático, puede ser un plural grupal, puede ser muchas cosas. Además, a veces está con verbo el singular, a veces está con verbo el plural, es complejísimo este asunto. Pero digo, Elohim, luego Yahvé sí, el tetragramatón sagrado está mencionado 5.000 veces aproximadamente. Tengo el dato exacto. Si habíamos dicho que Elohim está 2.706 veces, si se suma Yahvé a cuando aparece solamente como partícula Ya, es 5.766 veces. O sea, casi el doble. Casi el doble. Se usa él, se usa Elión, se usa el Elión, se usa el Shaddai, se usa el Olam, está Ya solamente, está el tetragramatón vocalizado en forma distinta y es Oví por los propios masoréticos. O sea, hay una variedad que indica que si esto lo hubiera escrito un solo agiógrafo, hubiera puesto un solo nombre de Dios, o dos, digamos. Segundo, notorias diferencias en el estilo de redacción. No solamente prosa y poesía, sino de nuevo, formas distintas de armar la frase, formas distintas de adjetivar, distintas... Que responden a diferentes periodos históricos incluso en lo que se Claro, por supuesto. Sí, por supuesto, no solamente por la diferencia de autores, sino por la diferencia del desarrollo del hebreo. No olvidemos algo que en realidad la gente siempre olvida, que se imagina a Moisés hablándole a su tropa en hebreo. No existía el hebreo. Si existió Moisés allá por 1400, 2000, no existía el hebreo, hablaría en egipcio, bueno, uno saber, un dialecto cercanito semítico. Nunca lo sabremos, pero seguramente no hebreo porque no existía. 3. Contradicciones semánticas. La Torá tiene muchos ejemplos en los que se dice una cosa y después esa otra cosa parece que no pasó, se olvida. O se dice la contraria, o se dice una parecida pero no igual. Inclusive con nombres de personas. Reuel o Jetro, el padre, o sea, el suegro de Moisés, sin ningún tipo de explicación. No es que dicen Jetro, que también se lo llaman Reuel. No, en un capítulo, en un párrafo dice Reuel, en otro dice Jetro. Presencia de duplicación y triplicación de contenidos, lo que los académicos llaman doublets y triplets. O sea, distintas cosas están puestas 2 veces o hasta 3 veces, pero sin una lógica interna. O sea, no es que uno nota claramente que el autor quiere recordar el hecho y por eso lo repite. Repetidas de forma tal que se nota que uno ha juntado 2 o más fuentes y no ha eliminado lo que, digamos, sobraba, entre comillas. Y en definitiva, la evidente estructura compositiva del texto. Por supuesto que si nosotros leemos la Biblia en una traducción, va a estar todo planchado por el castellano antiguo, si agarramos la Reina Valera, o más contemporáneo, si agarramos la Biblia del Pueblo de Dios, o la de Jerusalén, o la que sea, va a estar todo planchado por la traducción
hasta todo el mismo font, todo el mismo tamaño, con los mismos puntitos, o sea, hay que leer el original hebreo para darse cuenta. Bueno, y acá vamos al fin de la cuestión. Wellhausen estructuró una serie de fuentes, que son 4 más 1, porque la última no es en rigor una fuente. Están claramente identificadas. Por lo menos 4 fuentes o 4 grupos de fuentes. O sea, esto no significa que sean 4 personas, significa que fueron posiblemente 4 grupos de personas, que dejaron su sello en la Torá según su lugar, según su época, según su extracción social, según su ideología y según sus puntos de vista teológicos. La primera es la fuente J, J de Yavist, porque en alemán Yahvé y en general los dictongos con I se ponen con J. Y acá venimos al nombre propio de Dios. La principal característica de la fuente J es justamente que en la mayor parte de las veces, en la cuasi totalidad, a Dios lo llama con el tetragrama. O como mucho, Yahvé Elohim, Dios, el Dios Yahvé, ¿no? Que ustedes por supuesto van a ver en muchas Biblias, inclusive cristianas, el tetragrama se traduce como Señor, siguiendo una tradición judía, y pese a que en las Biblias se imprime el tetragrama, se imprime inclusive vocalizado, el judío lo lee Adonai, mi Señor o Señor mío, ¿no? Y generalmente para evitar mencionar el nombre, en la conversación se dice Hashem, el nombre. Entonces, Yavista por Yahvé presenta, y esto es muy interesante, muchas instancias de una divinidad que se manifiesta antropomórfica. Antropomórfica en sus actitudes mentales, en sus decisiones, en sus indecisiones, en su cólera, en sus arrepentimientos, en sus idas y vueltas, en sus agresiones, en sus venganzas, y que inclusive aparece como persona de carne y hueso en más de una oportunidad. Por supuesto, la más grande de todas es la visita de Dios con sus 2 adláteres a Abraham en su tienda, donde dice claramente que vienen 3 Anashim. Anashim es el plural de Ish. Ish es hombre, varón, sujeto, varón. En el Génesis es Ish e Isha, varón y mujer, varón y hembra. 3 Anashim. Nosotros decimos, claro, ¿cómo puede ser que el Dios metafísico, espiritual, invisible, que no se puede representar, además, tenga de golpe estas apariciones antropomórficas? Muy sencillo, porque en una de las fuentes el concepto era ese, y quedó mezclado con el de las demás fuentes, donde el concepto ya no era ese. Y no tiene que sorprender que la primera fuente, la fuente J, sea la más antigua, y además sea una que viene aparentemente de un escriba de la corte de Jerusalén, y no un escriba levítico, un escriba sacerdotal. Entonces, era alguien que por una cantidad de razones históricas, geográficas y de su propia formación, todavía tenía esta idea de la divinidad como algo, si se quiere, más pagano, más politeísta, que podía verse como una persona de carne y hueso. Las fechas, los siglos, salvo el Deuteronomio, donde tenemos datos del Deuteronomio, y el redactor, donde tenemos pistas muy precisas, son aproximadas. Ustedes van a encontrar en otras fuentes que se va hasta el siglo X antes de la era común. Pero yo les estoy acá trayendo el consenso de los últimos 20 años, digamos. En los últimos 20 años, la redacción de estas fuentes ha ido acercándose cada vez más en el tiempo. Wellhausen ubicaba la J en 10 antes de la era común, pero ya se sabe que eso, por supuesto que circulaba normalmente, eso está de más decir, ¿no? Siempre que hablamos de un texto como este, está la etapa mitopoyética de la circulación de los relatos verbales, está la etapa de la codificación escrita, que es aquella de la cual estamos ocupando, y solamente de esa, porque ni siquiera vamos a ir más allá de la parte de la edición y de la redacción. Después está la etapa de canonización, y además que es particularmente compleja, porque están los famosos tikkun soferim, o sea, una vez que ya estaba canonizado, entraban escribas a modificar algunas cosas que todavía eran demasiado antropomórficas para la religión del siglo II de la era común. Y después, por supuesto, la exégesis, que sigue hasta el día de hoy. Otros detalles de la fuente J. Cuando menciona el monte de Moisés, donde recibe
mandamientos, lo llama Sinaí. Y curiosamente se muestra una preeminencia o una visión más positiva hacia Aarón que hacia el propio Moisés. Lo cual es una de muchas otras pistas que apunta a que esto fue escrito en Jerusalén, la capital del Reino del Sur, la capital de Judá, aproximadamente en ese siglo. La fuente es por Eloist. Es aparentemente un poco posterior, pero lo más importante es que es del otro reino, es del reino del norte. Y todo indicaría que es de un escriba o de un grupo de escribas sacerdotales levitas de Silo, que era una de las 3 ciudades principales, junto con Samaria y Shechem, si no recuerdo mal. Shechem, ¿no? Entonces, gran característica, el uso de Elohim. Principal novedad, que luego se establece, por supuesto, en el judaísmo y las 3 religiones del libro, Dios abstracto. Indicativo, el monte lo llaman Horeb y no Sinaí. Y aquí es Moisés el héroe, y Aarón es la figura secundaria que es cómplice de la fundición del becerro de oro y ese tipo de, digamos, hechos vergonzantes. Acá hay un corte temporal y conceptual. Después vamos a ver brevemente por qué. Y vamos a Deuteronomist, la fuente deuteronómica o deuteronomística. Como vamos a ver brevemente, acá entra un tercer autor o un tercer grupo de autores que son responsables sobre son responsables sobre todo del Deuteronomio. Del Deuteronomio tenemos datos muy precisos, hasta tenemos una fecha, 622 a.C. Rey Josías, su gran sacerdote, le trae, dice que en refacciones del templo han encontrado un libro, un rollo, que es una maravilla, porque compila y actualiza y sistematiza todas las leyes y reglas que están en los otros libros de la Torá. Es una especie de constitución, de una practicidad maravillosa. Justo en un momento además donde se necesitaba una reforma religiosa para poner orden y terminar de evitar adoraciones idolátricas. Digo esto con un poco de ironía, porque cuando pasan estos milagros, realmente porque el rollo que uno descubre lo escribió uno mismo o lo mandó a escribir uno mismo. Lo cual no tiene nada de malo, porque era una época en que se precisaba eso. De hecho, uno de los grandes temas del Deuteronomio es la alianza. Fijar la alianza y renovar la alianza como hizo Josías. Entonces acá estamos en el Reino del Norte, seguramente con un escriba sacerdotal de Silo, y gente como Friedman opina, y no es el único, porque la cercanía de la prosa es tal, es prácticamente idéntica con el libro de Jeremías, que el profeta Jeremías y su secretario y escriba Baruch son los principales sospechosos de la escritura del Deuteronomio. De lo contrario, hay que buscar otra explicación a esta similitud increíble de la prosa entre Jeremías y Deuteronomio. Aquí se usa el nombre propio de Dios, Dios sigue siendo abstracto, el monte se llama Horeb, y una vez más Moisés es el protagonista y Aarón no tanto. La fuente P viene de Priester, es decir, sacerdotal en alemán. Es todavía posterior, es del sur, es de un escriba sacerdotal claramente arónida. Aarón es el héroe, en donde escribe la fuente P. Acá se agrega uno de los nombres que aparece mucho, que es el Shaddai. La traducción correcta del Shaddai es imposible de reconstruir. Tradicionalmente, Dios poderoso, Dios todopoderoso. Los biblistas actuales tienden más a traducirlo como Dios del desierto y Dios de la estepa. Sigue siendo abstracto. El monte ahora lo llaman Sinaí de nuevo. Y acá hay otro corte todavía, otro corte histórico, porque en el medio está el exilio, que, como hemos contestado en el parcial, es clave para que se sedimenten un montón de cuestiones, no solamente teológicas, sino identitarias, culturales. Es fundamental para que la alianza o el pacto, que inicialmente parecía muy concreto, muy de corto plazo, muy geopolítico,
sea reinterpretado a nivel profético, más metafísico, más de largo plazo, como por otra parte tuvieron que hacer los cristianos, porque Pablo decía, prepárense, que nosotros no llegamos a morirnos, O sea, viene Jesús antes de que estiremos la pata, y eso no sucedió. Entonces ahí ese cristiano también tuvo que empezar a trabajar. Y luego de eso viene el que, como decíamos, de Wellhausen, termina siendo el dueño de Boliche, que es la fuente R por redactor, es decir, el redactor, que en realidad este es el último de los redactores, porque evidentemente acá, además de esta fuente, hubo otras mediaciones. Es el compilador. Es el compilador final, ¿no? El que realmente pone sobre la mesa todo lo que tenía a mano. Y dice, esto lo guardamos, esto no, esto lo arreglamos levemente, esto lo pegamos con esto otro, y vaya uno a saber qué cosas se perdieron porque no le gustaron, porque no las tenía. Muchas de las cosas que se perdieron, no se perdieron, sino que estaban en la biblioteca del Templo de Jerusalén. Y según la doctora Rachel Elior y otros autores, ese tesoro, esa biblioteca, fue cuando hubo un enfrentamiento entre el sumo sacerdote que le correspondía el lugar por ser heredero de la familia que recibía el cargo desde hacía casi 1000 años, y un rey Hasmoneo quiso ocupar el cargo de sumo sacerdote. Exacto, uno de los reyes macabeos quiso nombrar a un sacerdote que no era de esa familia y luego ocupó él el cargo de sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote de la familia oníada se fue a Egipto y en Leontópolis fundó un templo como el de Jerusalén, más pequeño, pero a donde se hacían los sacrificios según esa familia legal. Y la biblioteca del templo es el tesoro del templo que desapareció en ese momento. Y muchos, como la doctora Rachel Elior, piensan que Qumran era una comunidad de personas adictas a la dinastía oníade de sumos sacerdotes que preservaron la biblioteca del templo, y allí fueron a parar muchos de los escritos supuestamente desaparecidos, y que expresaron claramente su oposición al sumo sacerdote de Jerusalén, al que llamaban el gran mentiroso. Exacto. El príncipe de la mentira. Entonces, ¿cómo es esto? Por un lado, el templo de Jerusalén es lo más importante del mundo para la gente de Qumran, pero el sitio de sumo sacerdote está ocupado por un gran mentiroso. Ya es difícil de entenderlo. Por otra parte, una pequeña comunidad de, digamos, 100, como mucho 200 personas, tiene miles de libros. Y en el medio del desierto. En el medio del desierto. ¿Cómo se explica? ¿Cómo hicieron para escribirlos? Es físicamente imposible. Guardaron, preservaron, escondido el tesoro que oficialmente desapareció. El tesoro no era oro, eran estas sagradas escrituras que finalmente no se incluyeron en el canon que hoy denominan los cristianos Antiguo Testamento. Son todos esos escritos, por ejemplo, en Qumran hay 4 versiones diferentes de Isaías, del mismo, no de Isaías y Deutero Isaías. Y Trito Isaías. Claro, hay versiones ligeramente diferentes. Como una pequeña comunidad de 100 personas tiene diferentes versiones de libros sagrados. La única explicación posible, creo yo, a mí me convence, es esta. Era la biblioteca sagrada del templo. Entonces, esos escritos que fueron seleccionados, este entra, este no, pero el que no lo vamos a tirar a la basura. Lo conservamos en la biblioteca del templo. Y luego, eso fue llevado a Qumran, al lado del Mar Muerto. Y luego, en el año 70, cuando los romanos destruyen el templo de Jerusalén y el de Oníades en Leontópolis, por las dudas,
se autodiluye la comunidad de Qumran. Guardan cuidadosamente todos los libros sagrados, los esconden en lugares donde no los Cuevas. en cuevas que tapan, y se fuma esa comunidad porque ya la dinastía Omíade no aspira a ocupar un lugar en el templo que ya no existe. Y esos escritos se encuentran 2000 años más tarde, la misma semana que se declara la independencia del Estado de Israel. Parece que hubiera una mano, ¿no? Esto para el que le gusta. Mística. Para el que le guste así, chachán, chachán, algo raro parece. Bueno, pero eso es otro tema. Para ir terminando, aparentemente el redactor tiene nombre y apellido, sería Ezra el escriba o Ezra el sacerdote. Con mucha probabilidad podría haber sido el personaje de historicidad indudable. Bueno, conclusiones. Como si fueran ecuaciones. ¿De qué está compuesto cada uno de los 5 libros? Ahí tienen las fuentes. Van a ver, por ejemplo, que Bereshit y Shemot tienen las 4 fuentes, pero con énfasis distintos. Con más yavista, o por lo menos con un peso más importante de yavista en Bereshit, y con más peso de elogista en Shemot. Van a ver que Vayikra es totalmente distinto, porque no tiene ni elogista ni yavista. Tiene priester, sacerdotal, y por supuesto la mano del redactor, o de los redactores. Bemidbar es más similar a los primeros 2 libros, solo que con más énfasis en priester. Naturalmente la fuente sacerdotal va a ser la más teológica de todas, y la más normativa de todas, ¿no? Y lo demás va a ser un poco más histórico. Y lo más histórico de todo es el Deuteronomio, el de Barim, donde la fuente D es por lejos la principal, el 80% del libro aparentemente es de fuente D, y no solamente el Deuteronomio. Con esto vamos cerrando. Fíjense, además, cuál fue el proceso, porque no es que las fuentes aparecieron una después de otra y se mezclaron en orden. Todo indicaría que primero se mezclaron las 2 más antiguas, J y E, que a su vez se mezclaron con las fuentes, porque como les dije, esto es una simplificación, no es solamente una fuente. La fuente deuteronómica, de hecho, son como mínimo 2 fuentes, una más histórica y otra más teológica. En el medio está la sacerdotal, la priester. Y fíjense como del Deuteronomio no solamente va el aporte a la Torá a través del redactor o los redactores, sino los libros históricos. Por eso también se habla de Exateuco o de la autoría de los primeros 11 libros. Porque hay una continuidad entre Deuteronomio, continuidad semántica, lingüística del Deuteronomio con todos los primeros libros históricos. Ahí está la mano de la misma escuela, del mismo grupo de escribas. Y estas notas a pie de página son muy jugosas, un poco ya les anticipaba, ¿no? Que el priester, el sacerdotal, se come la mayor parte del Levítico. Y es obvio, ¿no? Es casi, ya nos dice, sacerdotal, Levítico, que estamos en eso. Fíjense la crucecita, hay Deuteronomio, se come la mayor parte del libro de Deuteronomio. Y ahí donde dice historia deuteronómica, Josué, Jueces, los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes. Y esta creo que es la última. Se ve poco, pero para que tengan una idea. Este es el centro del Bereshit, de Génesis. En la primera columna tienen los episodios, digamos, como si fuera un resumen por capítulos y párrafos. Arriba tienen J, E, P, R. Y abajo tienen el detalle de los capítulos y versículos que vienen de cada una de las fuentes. Como ven, al principio dice, por ejemplo, Generations of Noah's Sons, las generaciones de los hijos de Noé. Fíjese que está en la J, pero también está en la P, que es posterior, y encima le metió mano el redactor o alguno de los redactores finales. Entonces hay episodios que están en varias fuentes, episodios que están en 2 fuentes, episodios que están solamente en una, dice generaciones de Shem, está solamente en el redactor. Es la más posterior de todas. Hay distintas combinaciones. Es imposible que explicar ahora en 5 minutos cómo se llega a esta conclusión, pero sí les puedo hacer una invitación. Si ustedes toman una guía como esta y leen de corrido solamente una fuente, por ejemplo, fuente J, estos capítulos y versículos, van a ver que es un libro que fluye perfectamente de principio al fin, sin una sola contradicción y sin un solo problema. Es una especie de prueba inversa, ¿no? De retraducción. Creo que eso era lo último. Bueno, sí.
Para que le interese, las fuentes principales de lo que acabamos de hablar son estas. Al final de todo es el clásico, el Prolegómena de Wellhausen, que fue republicado en 2001 en Berlín. El librito de Friedman que les mostré es el tercero, es excelente, muy didáctico. Casuto es un poco más crítico, Weiden es un alumno de Friedman. Desde una postura u otra todos hablan más o menos de lo mismo y se consiguen todos. That's it.